De parte del posgrado de oncología, agradecemos a las autoridades de la Facultad de Medicina y a las autoridades del CUNORI el apoyo brindado para la realización de este esfuerzo en conjunto. Yo soy el doctor Hugo Castro y he estado estudiando el cáncer y tratando personas con cáncer por más de 20 años. Y en este tiempo me he dado cuenta de dos cosas. En la actualidad, todo el mundo ha sido o será tocado por el cáncer de alguna manera durante su vida. Y el cáncer es lo más democrático que hay. Le da a hombres, mujeres y niños y adultos. Gracias a años de dedicación de muchas personas y compromiso con la investigación, hemos logrado enormes avances en la prevención y tratamiento del cáncer, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Este curso debería ser útil para cualquier persona que desee entender de una forma más profunda el cáncer. Debería ser útil para los estudiantes de pregrado que están interesados en explorar la ciencia del cáncer, para los proveedores de atención médica, para los gestores de datos y principalmente para los educadores que necesitamos una comprensión más profunda del cáncer y cómo afecta a las personas. Quiero hacer la salvedad de que este curso no está diseñado para pacientes que busquen orientación de tratamientos, sino para todos aquellos que podrían estar pensando en una carrera de investigación en el cáncer, o bien se dediquen, o bien dedicarse al cuidado de pacientes con cáncer. Esperamos que a los estudiantes de este curso les logremos inspirar a seguir ese camino. El curso se ha dividido en 4 módulos organizados para facilitar el aprendizaje. Durante las próximas semanas tendrán noticias de varios de mis colegas que pretendemos guiarlos a través de los componentes fundamentales de la biología del cáncer. Hoy empezaremos dando una visión general de la situación del cáncer en Guatemala. A continuación, el doctor Luis Avellana hablará de la detección oportuna del cáncer de mama. Después, la doctora María Elena Chalí les hablará del cáncer en personas de la tercera edad. Y finalmente, la doctora Valeria Cabrera, egresada del CUNORI, hablará del abordaje clínico de las adenopatías, un problema que en la consulta externa vemos frecuentemente. Finalmente haremos el cierre y tendremos tiempo para algunas preguntas de cómo el cáncer mata a los pacientes o de cualquier tema que se amerite. Me alegra que se hayan decidido unir a este curso. Esperamos que en el transcurso de estas semanas se desarrolle una mejor comprensión del cáncer que nos ayude en cualquier campo en el que trabajemos. Principalmente, si eres un estudiante, esperamos que lo que aprendas aquí te ayude a comenzar una carrera en la investigación, en la biología del cáncer y contribuir al esfuerzo mundial para salvar vidas. Los objetivos de esta noche es dar una idea del problema, no solo cómo afecta el cáncer a las personas y sus familias, sino también de la biología, en cómo empieza a desarrollarse el cáncer y una cantidad de preguntas que hay en estudio para intentar conocer mejor el cáncer y tratarlo. Esta primera lección habla sobre la incidencia del cáncer y la etiología. Los objetivos de esta clase, lo que esperamos es que al final los asistentes sean capaces de definir e identificar los tipos más frecuentes de cáncer en Guatemala y reconocer los factores de riesgo de los tumores más frecuentes. Vamos a ver también algunos términos relacionados con el cáncer, de la incidencia en mujeres y hombres en Guatemala, y luego vamos a hablar de los 5 tipos de tumores más frecuentes en Guatemala, como es el cáncer de próstata, el cáncer de mama, el hepatocarcinoma, el cáncer gástrico y el cáncer de cervix.
Para hacer esto, vamos a empezar dando fechas importantes de la historia de la oncología en Guatemala. A mí me gustaría iniciar este recorrido de la oncología mencionando al doctor Mario Wooldridge, que fue un ginecólogo originario de España. Fue el primero en utilizar el radio para el tratamiento del cáncer en nuestra región. Y aparte es una persona muy afamada a nivel mundial, a nivel internacional, por haber realizado muchos aportes entre técnicas quirúrgicas en pacientes ginecológicos y sobre todo la adopción de medidas de asepsia en el Hospital General San Juan de Dios. Luego, el doctor Lizardo Escada fue el primero que realizó una vasectomía de tipo oncológica, también en el Hospital General. Luego vinieron una serie de médicos que impulsaron la oncología, como el doctor Witonsky, médico de origen judío que llegó a Guatemala en los inicios de la Segunda Guerra Mundial y que trabajó durante mucho tiempo también en el Hospital General. También el doctor Lizama, que fue de los primeros médicos que yo conocí al regresar a Guatemala, el doctor Jorge Pais, el doctor Sánchez, fueron los primeros cirujanos oncólogos que realizaron su entrenamiento en hospitales de los Estados Unidos. También para esa época, en los 40, se comenzó a construir el Hospital Roosevelt. El Hospital San Juan de Dios comenzó su era moderna. Ya dejó de ser un hospital completamente manejado por los religiosos, y aunque siempre se halló una parte religiosa, pues ya desde el punto de vista científico comenzó a liderar también. También en esa época sucedió un hecho muy importante para los que trabajamos en el Seguro Social, que fue la construcción y la creación del ICS aquí en Guatemala. Otros doctores, otros hechos importantes fue la fundación de la Liga Nacional contra el Cáncer en 1968, junto con la participación de destacados médicos como el doctor Martínez Durán, que fue un eminente patólogo de guatemalteco, el doctor Carlos Vizcaíno y el doctor Klein. Luego, en 1980-82, se fundó el primer departamento de hemato-oncología en el ICS, y un par de años antes el doctor Jorge Rodas comenzó a administrar quimioterapia en el INCAN. Luego, en la década de los 90 y los 2000, la Universidad de San Carlos aprobó los posgrados de cirugía oncológica, gineco-oncología y radioterapia. Y fue hasta en el 2020 que se abrió el posgrado de oncología médica. Quiero contarles que la especialidad de oncología médica como especialidad ha sido, de todas las de medicina interna, la última en incorporarse, y fue alrededor del año 1980 que en España surgió el primer posgrado de oncología de una forma más formal. Esa fotografía, ese es el doctor Witonsky, que fue un médico judío que se vino huyendo de la Alemania de la Guerra Mundial, y ese es el doctor Pais. Y pues es una fotografía histórica, y ellos que tuvieron menos recursos que nosotros lograron promover ese germen de la oncología, y nosotros deberíamos hacer lo mismo. En la actualidad, en Guatemala se trata del cáncer tanto desde el punto de vista de salud pública. Los hospitales Roosevelt, el San Juan de Dios y el Hospital Regional de Quetzaltenango son 3 hospitales que cuentan con servicios de oncología y cirugía oncológica. Luego el INCAN es un híbrido entre la iniciativa privada, entre una ONG sostenida a nivel internacional, junto con recursos del Estado. Y luego el Hospital General del ICS, que es donde se encuentra nuestra maestría, nuestro posgrado, pues también tenemos una buena unidad de oncología.
Datos de Guatemala y el mundo. Fíjense ustedes que para el 2020 nosotros éramos 17, casi 18 millones de habitantes en Guatemala y se diagnosticaron casi un poco más de 16,000 casos de cáncer. Y de estos fallecieron más de la mitad. Fallecieron 9,000 guatemaltecos en ese periodo, en el 2020, lo que da un promedio de 25 pacientes muertos por cáncer diarios. En el mismo periodo, el COVID, que fue lo que nos alarmó a todos, en el transcurso del 2020, se diagnosticó aproximadamente 7,000 muertes. Y con eso nos alarmó. Pero el cáncer es una epidemia que venimos arrastrando desde hace varios años. Y es una dolencia a veces en nuestras universidades que no contamos con currículum de oncología, ¿verdad? Se ven las enfermedades infecciosas, se ven las enfermedades cardiovasculares, pero desde el punto de vista oncológico, que es la tercera causa de muerte a nivel mundial, no hay un currículo adecuado para que el estudiante de medicina comience a formarse su criterio para hacer diagnóstico. Y esto, más que una abstracción teórica, tiene que ver con los resultados del paciente. Ahora sabemos que 1/3 de las muertes en oncología es ocasionado porque el primer médico que vio al paciente no se le ocurrió sospechar de que el paciente tenía cáncer. A nosotros todos los días nos toca ver pacientes que llegan quejándose de dolor de su pierna y lo que el médico le pregunta es, ¿y jugás fútbol? Pues sí, pues de plano que debiste haber golpeado. Y cuando lo que el paciente está quejándose es de un osteosarcoma y muchas veces tiene que terminar en amputación. O sea que, en resumen, el cáncer mata más pacientes, mata más guatemaltecos, mata más población de nuestros paisanos, de nuestros coterráneos, más que el COVID. Pero lo dejamos ahí en una nebulosa que ocasiona que muchos de nuestros paisanos fallezcan. Hoy les voy a hablar del top 5 de los cánceres en Guatemala. Esta es una referencia de Mateo 9:21 que aparece en el Nuevo Testamento y que decía que Jesús había pasado de un lado del mar al otro porque iba a salvar a la hija de un soldado romano y sentía que la gente se lo apretaba y todo lo querían tocar como si fuera la estrella del momento. Y había una señora que había sufrido por mucho tiempo de un flujo y había gastado todo cuanto tenía, que ella pensaba, si tan solo tocara su manto, seré salva. Y se animó a estirarse, a tocarlo, y Jesús, sintiendo que había salido poder de él, se dio la vuelta, le quedó viendo y dijo, ¿quién ha tocado mi manto? Los discípulos le dijeron, ves que toda la gente te aprieta y tú preguntas quién me ha tocado. Pero la señora, con mucho temor, cayó de rodillas y dijo, maestro, yo te toqué. Y Jesús le dijo, vete, hija, tus pecados han sido perdonados. Esa es como una de las primeras referencias que aparece en la Biblia de un tumor de cáncer de cérvix. En la actualidad, el cáncer de cérvix ocasiona aquí en Guatemala más de la mitad de muertes, lo que nos da una idea del tipo de gobierno que tenemos, del tipo de población que tenemos. Porque ustedes saben que el cáncer de cérvix es un cáncer asociado a la pobreza y al pobre acceso a los servicios de salud. Entre los factores de riesgo está el papilomavirus, que es el causante en el 99.999 de los casos del cáncer de cérvix. Y otros factores de riesgo son el inicio
de la vida sexual a una edad muy temprana, porque el epitelio cervical está tan inmaduro que no logra combatir el papiloma y este pasa a vivir por mucho tiempo ya en el cervix de las mujeres, y más o menos puede pasar de 15 a 20 años en desarrollar el cáncer. Nosotros tenemos dos tipos de prevención para tratar el cáncer de cervix. La prevención primaria, que es la vacuna contra papilomavirus, que en el mundo tiene aproximadamente 30 años de estarse administrando, y que aquí Guatemala adoptó la vacuna contra el papiloma como política de salud hace aproximadamente unos 5 años. Todo lo que está sucediendo con la vacuna del COVID ya lo pasamos hace rato con la vacuna del papiloma, y ha costado ir como sorteando todas esas ideas de antivacunas, ¿verdad? Pero felizmente aquí en Guatemala está aprobada para pacientes de 13 años. Las brigadas de salud van a las escuelas y colegios a vacunar, pero esa vacuna, al contrario de la mayoría, no es aprobada por el Ministerio de Salud Pública, sino que más bien es por el Ministerio de Educación, que hace que tanto los padres firmen un consentimiento para autorizar que se le ponga la vacuna a los hijos, ¿verdad? Y la prevención secundaria, pues que está hecha con el Papa Nicolau, y cuando se descubre una normalidad, pues se tiene que hacer una colposcopía, ¿verdad? Ese es el cáncer de cervix, el top 1 de los cánceres aquí en Guatemala. El otro cáncer que es muy importante para nosotros es el cáncer gástrico. Es muy común a nivel mundial. El estómago está al final del esófago, justo por debajo del diafragma. Su función es retener comida e iniciar el proceso de la digestión. Está conectado al intestino delgado y después al colon. El cáncer de estómago, que vemos aquí como una úlcera, no es tan común en los países desarrollados, pero sí lo es en todo el resto del mundo, tanto en el continente asiático como en Centroamérica y en Sudamérica. Al año se diagnostican aproximadamente 1 millón de casos nuevos, y de este millón ocurren casi 700,000 muertes. Y esto es porque mientras una persona desarrolla algún síntoma asociado al cáncer, ya se ha extendido y es demasiado tarde para un tratamiento primario como la cirugía para curarlo. Como el cáncer hepático, el cáncer gástrico es más común en hombres y en personas mayores de 60 años. Durante los últimos 15 años se ha vuelto evidente que las infecciones crónicas como el Helicobacter pylori, que es esta bacteria que vemos aquí, se asocia a cáncer gástrico. El Helicobacter pylori es una bacteria que comúnmente causa gastritis y úlceras, que cuando no son tratadas causan más daño a las células del revestimiento del estómago, que puede llevar al desarrollo de cáncer gástrico. Además, dietas ricas en productos ahumados, en pescado y en carnes saladas o verduras en conserva, o alimentos que contengan grandes cantidades de nitratos y nitritos, son una principal causa para el desarrollo de cáncer gástrico. Se piensa que la baja incidencia de cáncer gástrico en los Estados Unidos se debe en primer lugar a que utilizan desde muchos años la refrigeración de alimentos, que implica que las personas comen menos comida ahumada y pescados y carnes saladas como forma para conservarlos, al igual que también hay un mejor tratamiento para las infecciones contra el helicobacter, gastritis y úlceras. Otros factores incluyen también en la formación de cáncer gástrico, también tienen que ver con el estilo de vida, con la obesidad, el tabaquismo y también el grupo sanguíneo de tipo A, pero esa última no se conoce también la causa. Fíjense ustedes que como los gastroenterólogos, cuando tenemos esta clase, siempre tenemos aquella discusión de que aquí en Guatemala se diagnostica el Helicobacter pylori en niños de 7 años.
¿verdad? Y uno oye a las mamás decir, es que a mi hijo le exigen mucho en el colegio, que hasta gastritis le dio. Y lo que sucede es que tiene el Helicobacter pylori, que es una bacteria cuya vía de contaminación es fecal oral. Y las discusiones con los gastroenterólogos es que cuando hacen la prueba para ver si se erradicó el Helicobacter, siempre vuelven a salir los pacientes colonizados o infectados. Y nosotros les decimos que aunque les den 4 o 5 antibióticos, pues si el paciente va a volver a su mismo ambiente con contaminación fecal oral, pues obviamente se va a volver a infectar. O sea que debe haber como esa transformación eh, de saneamiento ambiental para lograr reducir el cáncer gástrico. Ahora vamos a hablar del cáncer del hígado. El hígado es una glándula que se encuentra justo por debajo de la caja torácica en el lado derecho del abdomen. Es un órgano muy importante para nuestra digestión, para formar factores de coagulación, para la secreción de bilis y absorción de grasas. El cáncer hepático es uno de los cánceres más comunes en todo el mundo. Aproximadamente se reportan 700,000 casos nuevos diagnosticados cada año, sobre todo en África, en Asia, y adivinen qué, Guatemala tiene una de las tasas más altas de Latinoamérica de hepatocarcinoma. Es una tasa tan alta que en algunos lugares como Zacapo, Chiquimula, puede ser comparada por cada 100,000 habitantes como en el peor lugar asiático. También es una de las principales causas de muerte por cáncer en todo el mundo, ¿verdad? De los 700,000 casos que se diagnostican, aproximadamente 600,000 fallecen. La tasa de mortalidad es cercana a la incidencia, y esto es porque el cáncer hepático es diagnosticado demasiado tarde para que pueda ser tratado por cirugía u otras terapias locales. En esta imagen se puede ver una masa hepática creciendo por fuera del hígado, que no es detectable hasta que se produce obstrucción del conducto biliar u otro sistema corporal y que ocasiona ictericia. En otras palabras, el paciente se da cuenta que tiene cáncer hasta que se pone amarillo, ¿verdad? Y para eso, como ustedes pueden ver, necesita haber crecido mucho el tumor. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de hígado? De nuevo, los hombres nos afectamos aproximadamente el doble de veces que las mujeres. Los principales factores también incluyen enfermedades como hepatitis B y C, que son infecciones que llevan a cirrosis, que deterioran la función hepática y que hacen que aumente el riesgo para desarrollar cáncer de hígado. También el abuso de alcohol puede llevar a cirrosis y después desarrollar cáncer de hígado, aunque no todos los pacientes con cirrosis desarrollan el cáncer. Pero tener cirrosis y tener hepatitis aumenta mucho la probabilidad de desarrollar cáncer de hígado. También con nosotros, en Guatemala, un factor de riesgo muy importante, la exposición a las aflatoxinas. La aflatoxina es una toxina que produce un hongo y que tiene la característica de que aparece en granos como maíz, manías, y todas las semillas, semilla de marañón. Y nosotros tenemos una dieta a base de maíz, ¿verdad? Nosotros comemos mucha tortilla, mucho atol. Entonces ese es un factor de riesgo muy importante. Tan importante es que fíjense ustedes que se realizó hace como 4 años una investigación en que se tomaron los niveles de aflatoxina, no en pacientes con cáncer, en población en general, sin ninguna enfermedad, y se demostró que teníamos como un nivel de 2,000 unidades de aflatoxina. Y
Y cuando nosotros preguntábamos a los investigadores que cuál era el nivel crítico para el riesgo, nos decían que como era una aflatoxina, pues prácticamente deberíamos de tener 0, ¿verdad? Entonces, ahora se está desarrollando otra investigación para ver si aquellos pacientes con cáncer de hígado tienen niveles más elevados o tratar de buscar alguna asociación. Pero ese es un factor muy importante para nosotros, que en Sudamérica no lo tienen, porque su dieta no es a base de tortillas, sino que es a base de trigo. También el estilo de vida puede contribuir al desarrollo de cáncer hepático. La obesidad contribuye con la cirrosis, como el NASH, el abuso de esteroides anabólicos, el fumar. Se ha visto que todos estos factores están asociados con la probabilidad de desarrollar cáncer de hígado. ¿Cómo se puede prevenir? Pues básicamente la vacunación contra la hepatitis es importante. Y en aquellos pacientes que nosotros ya sabemos que son cirróticos o que tienen una hepatitis crónica B o C activa, pues estarle haciendo ultrasonidos cada 6 meses, que puede ser con niveles de alfa-fetoproteína o sin niveles de alfa-fetoproteína. Entonces, fíjense ustedes, cáncer de cervix, hepatocarcinoma y cáncer gástrico son 3 tumores de origen infeccioso, que aquí en Guatemala estamos muy contaminados. Y esos van a disminuirse hasta que cambiemos el aspecto demográfico del saneamiento ambiental. Y ahora les voy a hablar de los cánceres más taquilleros, esos los que todos nos gusta escuchar, el cáncer de mama, que crece en las propias glándulas mamarias. En esta imagen pueden ver un cáncer de mama que ha crecido de tal forma que se salió de la mama, comenzó a dar esa masa y que se presenta como un tumor grande. Y eso es lo que nosotros vemos en el 80% de los pacientes que vemos en la consulta, ¿verdad? En otros países, el 80% de los tumores que se ven en la consulta son tumores de 2 centímetros, pero aquí con nosotros el 80% de los tumores son tumores mayores de 5 centímetros, con esta área eritematosa, roja, caliente y con masas axilares que representan el primer paso para que el tumor vaya a invadir otros órganos y tejidos. De nuevo, en los Estados Unidos, que son los que tienen las estadísticas más confiables, se hacen 260,000 diagnósticos de cáncer de mama al año y fallecen 40,000 muertes por año. Aquí lo que nos podemos dar cuenta es la gran diferencia comparado con el hepatocarcinoma y con el cáncer gástrico y con el cáncer de cervix para nosotros, de que el número de pacientes que fallecen no es tan alto como en los otros tumores. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de mama? La edad, 1 de cada 8 mujeres presenta cáncer de mama antes de los 45 años, pero las 2/3 partes ocurren en mayores de 55. Está bien claro y bien definido el factor de riesgo de familiares de primer grado, como la mamá o la hermana o la hija con cáncer de mama, duplican el riesgo en la descendencia para padecer este tipo de tumor. Otros factores de riesgo son la obesidad, la poca actividad física, el tomar alcohol, no tener hijos, el tratamiento de sustitución hormonal en mujeres posmenopáusicas también contribuyen al incremento del riesgo de cáncer de mama. La prevención del cáncer de mama incluye dietas altas en fibra, bajo contenido de grasa, practicar deporte y sobre todo mantener un peso saludable. Tal vez de lo más llamativo del cáncer de mama en el tratamiento es que este tumor ha sido de los que prácticamente se ha ido ganando terreno en oncología de curar más pacientes, ¿verdad? Hoy ya no se hacen este tipo de cirugías, que es la mastectomía radical del doctor Halsted, que prácticamente dejaba la piel y las costillas, sino que ya se hacen cirugías conservadoras, que muchas veces
se llama oncoplastía o con cirugía plástica, las pacientes quedan estéticamente mucho mejor, ¿verdad? Imagínense ustedes la impresión de verse por primera vez al quitarse el vendaje después de una mastectomía y verse el pecho así, no es lo mismo que verse así. Digamos, la cirugía conservadora es algo que cada vez va ganando más terreno, pero es más conveniente hacerla cuando se diagnostica de un pequeño tamaño, ¿verdad? Y finalmente, el cáncer de próstata. La próstata es una glándula del tamaño de una almendra que está debajo de la vejiga y su función es ayudar a proteger el tracto urinario de las infecciones. El cáncer de próstata es más común con la edad. Fíjense que hasta el 80% de hombres a los que se les realiza alguna autopsia cuando fallecen, eh, se les encuentran focos microscópicos de cáncer de próstata, ¿verdad? Por eso dice que 1 de cada 7 hombres se ha diagnosticado de cáncer de próstata en algún momento de su vida. En los Estados Unidos se diagnostican como 200,000 nuevos casos de cáncer de próstata y de esos fallecen 27,000. Y otra vez nos damos cuenta que estos tumores podemos hacer mucho por los pacientes. Realmente se pueden curar y prolongar esa línea entre los pacientes que se diagnostican y los que fallecen. Los factores de riesgo para cáncer de próstata son la edad y de nuevo el factor genético es importante. Las etnias afroamericanas e hispanas en los Estados Unidos tienen más riesgo de desarrollar cáncer de próstata cuando se comparan con los pacientes de descendencia asiática. También hay una historia familiar muy fuerte para el desarrollo de cáncer de próstata. La detección del cáncer prostático pues consiste en la determinación del tacto rectal. Ya si las mujeres tienen que hacerse su Papá Nicolau, también los hombres tenemos que hacer nuestro tacto rectal, o bien la determinación del antígeno prostático específico, que es una de las alternativas para utilizarse para el diagnóstico temprano. Este es un examen que se llama centellograma. Lo normal del hueso es que se vea como de este gris, que casi no se note, y todas esas zonas negras que ustedes ven, que es el cáncer que se ha pasado al hueso, y esos pacientes pues se fracturan, son muy frágiles y ya es poco lo que se puede hacer en esos momentos. Finalmente, pues yo los quiero felicitar que ustedes en este viernes pues se hayan unido con nosotros en lugar de pasar un tiempo con su familia o dedicarla a otra actividad, porque estos son los pacientes que nosotros vemos todos los días, ¿verdad? Y fíjense que uno es muy paternalista y siempre le dice al paciente, ¿y cómo dejó ponerse así, señora? Y la respuesta siempre es la misma, es que no me dolía, doctor, no me dolía. Y entonces yo aguantaba, ¿verdad? Entonces el cáncer desafortunadamente no es como el apéndice o la vesícula o los cálculos, que eso es el dolor lo que lo lleva a uno a consultar. En todas las encuestas, el miedo más grande que tenemos los seres humanos es el miedo al dolor. Y esos casos no duelen, ¿verdad? Y cuando comienzan a doler ya es poco lo que podemos hacer. Y muchas veces nosotros hemos visto que los pacientes consultan, pero el primer médico que los vio le dice, mira, eso es una inflamación, si te duele el estómago, seguramente gastritis, toma esomeprazol, ensoprazol, y todos los omeprazoles, y es hasta que el paciente tiene un vómito con sangre que al médico se le ocurre hacerle la endoscopía. Y ya
para ese tiempo es poco lo que podemos hacer. Así que esos son los que debemos de evitar. Las conclusiones es que todos tenemos algún conocido, algún pariente que ha tenido cáncer. Las universidades no tienen un currículum establecido de oncología. La prevención y la detección oportuna y pensar que el paciente puede tener un cáncer son como nuestros principales aliados. Así que eso es lo que yo les traía. Y ahora pues dejo al doctor Luis Orellana y si ustedes